Bueno, ¿cómo están? Agradezco la presencia de ustedes, ya casi 140 personas, trabajadores de todo este tipo de sectores mineroenergéticos, podríamos decir, eh, colombianos. Yo creo que eh, el tema, digamos, que nos convoca aquí quizás es el más neurálgico de Colombia y del mundo, de la humanidad. En esa medida, me parece que debemos comenzar a hablar de una anécdota que me pasó a mí una vez salí de la alcaldía de Bogotá. Hice conocer año 2016 por ahí, cómo era el tema de los acuerdos de paz que se habían desarrollado mientras yo era alcalde entre el gobierno de Santos y las FARC. Estaban en Cuba. Viajé a Cuba a entrevistarme con la gente que estaba allí, prácticamente toda la comandancia de la FARC en ese momento, y les escuché. Yo llevaba un planteamiento, escuché el de ellos. El planteamiento mío era que el acuerdo de paz debía girar sobre el plan de adaptación y mitigación del cambio climático en Colombia. La verdad yo no sé si me comprendieron, si eso sonó como mosco con leche. Eh, En realidad creo que la palabra casi habría que explorarlo mejor. No existen los acuerdos, cambio climático. No es propiamente un acuerdo metido dentro del contexto que hoy se debate en todo el mundo, que tensa la política mundial, que genera la conflictividad del mundo de hoy, incluso violenta, armada, en muchos lugares del planeta. Y total, pues fue una, digamos, una conversación en cierta forma perdida. Pero lo comento porque ahora que estamos hablando de programa de gobierno, de una tesis que es el pacto histórico, pues bien vale la pena decir que ese pacto histórico debería tener como eje estructurador precisamente este tema del cambio climático que involucra el petróleo, el carbón y el gas, y que por ser eso los principales productos de exportación colombiano y de eso depender buena parte del Estado y de la economía nacional, pues implica la discusión del modelo de desarrollo de Colombia, ni más. Y obviamente discutir esto con las personas que trabajan en el mundo del gas, del petróleo, del carbón y de la energía en general. Por eso se habla del concepto mineroenergético. Me parece que es fundamental. Me parece que es clave, me parece que es difícil, obviamente, porque aquí está en cuestión prácticamente la vida laboral. En campaña del 2018, el Leonidas Gómez, ahora diputado en Santander, y su agrupación política, su sector político, intentaron pedirle al mundo del trabajo, del carbón y del petróleo fundamentalmente, que no votaran por mí, porque yo estaba planteando la transición energética. A los ojos de ellos o en su propaganda, estipulaban que eso implicaba acabar con Ecopetrol, por ejemplo. Eso lo dijeron en Barranca Bermeja. Y aunque se puede entender como una postura agitacional en campaña, pues denotaba una inmensa ignorancia sobre lo que significa el cambio climático y sobre lo que significaría una transición a energías limpias en Colombia. Voy a tratar de, pues no de explicar el cambio en términos generales para quienes no se hayan acercado a este tema, las personas que nos escuchan en este momento. eh, la crisis climática tiene que ver con el ciclo del agua. El clima tiene que ver con el agua, sea el agua en estado gaseoso, sólido,
congelado o líquido, ese ciclo mundial en donde el agua se evapora, forma las nubes, a través de los vientos, esas nubes se transforman en lluvias, etcétera. Ese es, digamos, el sistema generador del clima en la humanidad. El clima en la humanidad ha permanecido o había permanecido estable más o menos alrededor de 14 grados centígrados en promedio en la superficie terrestre desde hace miles de años. La composición química de la atmósfera, que incluye un porcentaje determinado de CO2 y de gases de calentamiento, efecto invernadero que llaman, como el metano, como el mismo vapor de agua, pues se mantenido estable durante, digamos, por lo menos 100.000, 200.000 años hacia atrás. Durante millones de años, esa composición química que generó un clima que hoy podríamos llamar suave, de 14 grados centígrados promedio, fue lo que permitió la vida. Es decir, los gases efecto invernadero juegan un papel positivo porque, a diferencia de lo que pasa en la Luna, estando a la misma distancia del Sol, la existencia de estos aquí en la atmósfera nos permitió la vida, en la Luna no. Bueno, esa composición ha variado drásticamente en los últimos 200 años, 250 años. Y tiene un móvil, una explicación. La economía mundial, léase el capitalismo, no toda economía mundial produce el cambio tan drástico que sí produjo el capitalismo, provocó el cambio químico en la atmósfera. Paulatinamente fue emanando cada vez más gases efecto invernadero, CO2, metano, vapores de agua, al punto que se calentó mucho más, 1 grado centígrado más, cualquiera diría no es nada, 1 grado centígrado más el promedio de temperatura anual de la superficie terráquea, y eso provoca enormes colapsos. Ahora, ¿por qué el capitalismo hace eso? Y no el esclavismo, el feudalismo u otras formas de producción. Porque la esencia del capitalismo es la acumulación de capital para ganar más. Entonces hay que acumular más capital. ¿Y qué es el capital? Pues digámoslo en términos un poco superficiales, es una relación social que permite a quienes tienen el dinero comprar fuerza de trabajo y comprar medios de producción. Por aparte, la fuerza de trabajo muy separada de los medios de producción, junta esas dos cosas, le da producción, pero la fuerza de trabajo, como ustedes saben, no solamente produce lo que ella necesita para vivir, que va a través de su salario, sino además genera un excedente, que es de donde saca la ganancia el dueño de los medios de producción y el contratista de la fuerza de trabajo, el señor del capital. Bueno, entre más mueva fuerza de trabajo, entre más mueva medios de producción, entre más crezca la productividad, más productos saca, tiene que venderlos cada vez más, y como eso tiene unas fuentes energéticas y unas materias primas que derivan en buena parte del carbón, del petróleo y del gas, pues eso tiene una transformación que va a la atmósfera y cambia químicamente esa atmósfera en el sentido de que aumentan porcentualmente los gases de efecto invernadero y cambia el ciclo del agua. Los océanos se evaporan más rápidamente, mayor proporción. Los casquetes de hielo se derriten más rápidamente, en proporciones gigantescas. En muchas regiones, dependiendo de su geografía, se evaporan más rápido las aguas que estaban allí. En otras regiones, entonces, caen más rápidamente los aguaceros en mayor cantidad y cambia el clima. Eso es lo que se llama el cambio climático. El cambio climático lo produce, por tanto, la acumulación de capital. Eso no lo habían soñado los neoliberales. Incluso ni siquiera en la izquierda los marxistas lograron preverlo, aunque estuvieron cerca, pero no.
marxistas lograron ver las leyes de la acumulación del capital, los neoliberales tratando de endulzar, de construir una especie de ilusión y de promesa alrededor de la acumulación de capital, generaron una ideología que básicamente piensa que el mercado nos lleva, si se deja actuar libremente, al bienestar humano. Bueno, pues el mercado produjo el cambio climático a través de la acumulación del capital, y el cambio climático no produce el bienestar de la humanidad. De acuerdo a los científicos, produce la extinción de la humanidad. Ni más ni menos. Extinción de la vida. Es decir, que estamos construyendo nuestra muerte como especie. Y este es el tema, digamos, fundamental que cae entonces en medio de la discusión política contemporánea. Y en todo el mundo, porque este no es un tema de donde se produce el petróleo, esto es un tema global. El cambio químico se da en toda la atmósfera del globo. Porque, ¿cuáles son los tiempos que tenemos? Precisamente Marx es alguien que midió la economía a través del tiempo, la historicidad de la economía, que solo se puede medir a través de tiempos, de intensidades de tiempo. La acumulación de capital es una intensificación rauda del tiempo. La posibilidad de ganar más, por ejemplo, se mide entre el tiempo de producir una mercancía y de venderla. Si ese tiempo es instantáneo, el capital ganó más. Si ese tiempo no es instantáneo, el capital empezó a desvalorizarse. Por ejemplo, este tema del COVID es una enorme desvalorización del capital porque no se puede vender en tiempo real. Pero el Internet, al revés, cuando se compra en línea, pues es una gran innovación porque permite casi la venta instantánea. Por tanto, un aumento del capital. Bueno, este tema del cambio climático lo que provoca es la discusión sobre la acumulación del capital. Por eso es tan intenso, tan conflictivo. Por eso comenzó toda una dinámica primero de negarlo, después de endulzarlo. Porque cuando nosotros decimos extinción de la vida, no nosotros, la ciencia, los científicos, entonces nosotros pensamos que es un problema por allá, muy adelante. A nosotros se nos pierden las perspectivas históricas hacia el futuro cuando ya no se cuenta la generación de nuestros hijos, quizás nuestros nietos ya suena como remoto. Y creemos que la extinción de la vida va mucho más allá. Pero resulta que no. La extinción de la vida comenzó hace tiempo. Y viene acelerando. Viene acelerando, así como si fuera un huracán. Primero en determinadas especies, cada vez más. El COVID-19 es una expresión de lo que puede significar para la vida humana hoy. Y por eso es tan fácil ya, hoy, no hace 5 años, no cuando yo subí en la alcaldía, abordar este tema. Incluso el COVID-19, de acuerdo a un estudio científico que está por comprobarse de todas maneras, está directamente ligado, según ese estudio, al cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio de clima en ciertas regiones de China, más calientes unas partes, hizo variar los flujos de especies de murciélagos que antes estaban en unas regiones desconectadas con las ganaderías para consumir, para que la fuerza de trabajo pudiera consumir. Las grandes ganaderías son un efecto también del capital, porque buscan la disminución relativa del valor de la carne precisamente para disminuir el valor de la fuerza de trabajo en términos relativos frente a la acumulación del capital. Pues el cambio climático produjo una migración diferente de los murciélagos, de muchas especies, de decenas de especies,
y los llevó a puntos donde había grandes ganaderías y comenzó un desarrollo de virus del ganado al ser humano. Casi todos tienen nombre de animal, fiebre porcina, gripa aviar, etcétera, incluido estos SARS y incluido este COVID-19. Hipótesis que está todavía por confirmarse, pero es una forma de cómo se liga el cambio climático a la extinción de la vida. Ahora, el simple virus del COVID produjo la detención del capitalismo en el mundo. Ya va para 3 millones de muertos. Imagínense lo que puede pasar en términos de virus, de bacterias, en los próximos 2 años, 3 años, 5 años, 20 años. Nuestra vejez, para los que tienen mi edad, o hijos. Porque cada día, cada mes, cada año hacia adelante es peor. Y no solamente en términos de virus, que quizás pueda ser el factor de la extinción de la vida más eficaz, sino en términos de catástrofes, de hundimiento de ciudades, de elevación del nivel del mar, de tormentas, de huracanes, de sequías, de hambre. Lo que se está observando ya como tensiones políticas en el Mediterráneo, que se convirtió en la fosa más grande, la fosa humana más grande, más que las que hay en Colombia y en México. Pues es que millones de negros del subsahara tratan de escapar de la sed, porque se secaron sus ríos, cruzan el Sahara, ahí incluso esclavizan a muchísimos en Libia y tratan de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. La geopolítica cambia porque lamentablemente para nosotros, en donde se secan los ríos es precisamente en el trópico, donde vivimos nosotros, los centroamericanos, parte de los africanos, del sur de Asia, y entonces las migraciones van hacia el norte, que es donde se deshiela, y quedan enormes campos de tierras fértiles al descubierto. Hasta la alimentación se va convirtiendo en un instrumento de poder. Bueno, detener eso implica dejar de utilizar el carbón, el petróleo y el gas. No hay otra. Hay gente que se inventa mundos artificiales. Por ejemplo, la gente de Gates, el de Facebook, analizando estos temas, financiaron, tienen mucho dinero para ello, un proyecto que es cierto científicamente. Si le agregas otro componente químico a la atmósfera que tenga el efecto contrario al del calentamiento de los gases de efecto, entonces puedes equilibrar el clima, cosa que es cierta. Encontraron cuál elemento, un sulfuro. El cielo azul se volvería amarillo con ese tipo de... Y resulta que, a pesar de que sí neutraliza el calentamiento, provoca otros efectos peores, porque acaba las lluvias en el mundo. Hágame el favor. ¿Qué hacemos sin lluvias? Entonces, digamos, no, el camino real de solución es dejar de consumir petróleo, carbón. ¿Qué puede pasar con el capitalismo? Y voy a aterrizar entonces ahora a Colombia, porque me voy demasiado por las ramas mundiales. Colombia depende del petróleo y del carbón desde hace 40 años. Es su principal, desde que dejamos el café, es su principal producto de exportación. Con los precios altos, que fueron altos porque la demanda china los disparó. Vivimos una época de oro, nos creímos ricos. Nuestra clase media iba a comprar a Miami, a los moles, con una tasa de cambio de 1.600 pesos por dólar. Claro, se revalorizó el peso y teníamos poder de compra mundial. La revalorización del peso al mismo tiempo provocaba un efecto económico dentro del país, y es que nuestras exportaciones diferentes a petróleo y carbón eran muy caras. Debemos de exportar, y al dejar de exportar se fueron muriendo muchas ramas productivas de la industria, de la agricultura. Eso se le llama la enfermedad holandesa.
Es decir, el país se va especializando, tal cual vemos en Venezuela, para aquellos que hablan de que nosotros somos los que vamos a volver a Colombia como Venezuela. No, esta élite política va transitando hacia Venezuela porque nos va especializando en carbón, en petróleo y adicionalmente